Está Cristian Boutier, está Gabriel Slavinsky, está Damián Dipache. Fíjense ustedes, porque esto, a ver, no es todo el humor social de toda la elección, pero expresa algo de lo que está pasando hoy con la gente. Es imperdible, ¿eh? Desde el primer minuto hasta el último, mirá. ¿Te puedo preguntar sobre Milei? ¿Por qué odia tanto a Mengolini? ¿Qué es lo que más le molesta? A saber, escándalo Libra. Sí. Andis 3% para Karina. Sí. Narco Experts. Ahora parece que Narco salpica a Bullrich también. ¿Te preocupa? No como le preocupaban a ustedes cuando Cristina robaba, cuando Vudú robaba, cuando fueron los bolsos del convento. Bueno, como a ustedes nunca les preocuparon los narcos ni nada, a nosotros tampoco nos preocupa. Así que... ¿Pero no era que ustedes eran distintos? ¿Que no eran casta? Bueno, pero por eso mismo, Milei es Milei y no es casta, no tiene nada que ver con Esper, que bueno, Esper ya se bajó. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Esper ya se bajó. Che, qué espectacular. El pibe diciendo, no lo conozco al pibe, lo digo con todo respeto, dice, pero ustedes no era que eran distintos de nosotros. Ellos ya asumen que son todos chorros, ¿entendés? No les importa. Es maravilloso, ¿no? ¿Qué decías, Gabriel, la sábana negra? No, que cuando tenés un punto en una sábana blanca se nota mucho, y en una sábana negra, que es una suma de puntos, más allá de... Claro, vos decís que el kirchnerismo es un mecánico que tiene está todo manchado de grasa como corresponde, ¿no? Muchos años gobernando, y en alguna lógica creo que sus votantes por lo menos priorizan otras cuestiones, y en este sentido es verdad que la expectativa generada por el gobierno de la Libertad Avanza era de a nosotros no nos va a pasar ni cerca algo por el estilo de aquello, porque vinimos a ser distinto y castigar a la calle. Bueno, dentro de un ratito vamos a hablar de los dos conceptos que se están discutiendo hoy en el humor social a 5 días de la elección. Uno es el miedo, el pánico al kirchnerismo. Y el otro es cierta bronca con Javier Milei. Hoy me dijo un consultor a quien yo respeto mucho, me dijo, mira, la elección la va a definir el voto que en algún momento fue predominante en Juntos por el Cambio, entre estas dos miradas. Enseguidita lo vamos a analizar. Pero volvamos a la doble vara. Me gustaría que Silvina, escuchen esto, vean esto, se los recomiendo, hablara, hablando de doble vara, de el patrimonio de los patriotas. Es cacofónico, pero vale la pena, ¿eh? Mira, acá tenés el patrimonio de los patriotas. Y en la carátula vas a ver a Juan Grabois, a Tayana y a Pietra Gala. ¿Por qué le pusimos esto? Entre otros, porque te voy a contar más. Porque el discurso fundamental del kirchnerismo, ¿cuál es? Argentina, plata en la Argentina, no comprar dólares, bueno, todo lo contrario a lo que tiene que ver con el gobierno capitalista y de derecha de Milei, según dicen. Bueno, ni iPhone, ni Apple, ni dólares, ni tenemos que ver bueno, Cristina vinaría en Disney World, pero no, dale, está entregando la soberanía a Trump, bueno, todas las cosas que se van diciendo. Vamos a bucear en las declaraciones juradas presentadas por los candidatos que tenían que presentar antes del último día de septiembre para ver en realidad cómo es el patrimonio y si lo que dicen es lo mismo que hacen. Mirá, ¿todo peso o patacones, diría yo? Todo peso, todo en Argentina, pero algunas cositas más. Mirá, Jorge Tayana, el primer caso que recién mencionábamos. Vos sabés que Jorge Tayana tiene $31.335 en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? No, pecado es. Pecado. $60.000 en efectivo en la casita, $60.000. Patrimonio en el 2024, 214 millones de pesos con un aumento patrimonial del 60%. A ver, no hay nada ilegal, pero quien habla de soberanía económica y en contra de todo lo que tiene que ver el control de capitales, sin embargo, invierte su platita en Estados Unidos. Vamos con el siguiente, Horacio Pietra Gala. Va sumando departamentos a lo loco. Mira, compró un departamento... Defensor de derechos con patrimonio blindado, dice abajo, ¿no? Exacto, mira, sumó un departamento... Candidato también, perdón, no sé en qué lugar está, pero es candidato. Candidato en la provincia de Buenos Aires. Sumó un nuevo departamento en Capital, o sea, sumó en Capital, es candidato por provincia, pero tiene departamento en Capital por 37 millones de pesos. En el 2024, siendo diputado, compraba departamentos. Vos sabés que el departamento vale lo mismo que lo que ganó durante todo el año, lo que vale declarado. Lo declara en 37 millones de pesos, ganó 37 millones de pesos. Tiene $12.000 en efectivo, deudas por 24 millones de pesos y un patrimonio total de 72 millones de pesos. O sea, cada año va sumando departamentos Pietra Gala y no se le conoce trabajo privado. Vamos con el siguiente, Juan Grabois. El amigo de la casa, Juan Grabois, el apóstol de la pobreza, pero con cuenta en dólares en el exterior. No. Sí, tranquilo. ¿Estás seguro? Ah, es lo que dijo él. Sí, No. sí.
Surprise. Tiene depósitos en el exterior en dólares, declara una cuenta en el exterior, no sabemos dónde. Tiene dólares en cuentas locales y también una herencia en dólares. O sea, todo muy lindo. Patrimonio para los pobres, pero él sigue ahorrando en el exterior. El otro caso, Itaí Hackman, también vinculado a Juan Grabois. Primer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Por la Ciudad de Buenos Aires. Mirá este caso que también tendría que contar cómo hacen para poder duplicar. En lugar de duplicar los panes y los planes también duplican el patrimonio. En el 2023 tenía un patrimonio de 42 millones de pesos. En el 2024, mira, 149 millones de pesos. Creció 249% y adquirió un nuevo departamento por 95 millones de pesos. El último caso, Mariano Recalde, que es candidato a senador por Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires, directamente no presentó la declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Tranquilo también. Tranquilo, dice. No sabemos si es porque es tan austero que ni siquiera merita que la presente o que todavía está contando el patrimonio y no pudo llegar a presentarlo. Debe tener un patrimonio familiar importante por su fallecido padre Héctor Recalde y por su madre, una jueza del fuero laboral, uno de los fueros judiciales más corruptos de la Argentina, ¿no? Con el tema de las indemnizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que yo digo, pero no lo que yo hago. El patrimonio de los patriotas con cuenta en dólares, aumento de patrimonio exponencial y algunos numeritos que no cierran. Bueno, igualmente yo le compraría todas esas propiedades que declaran ante la OA en pesos. Está bien que te obligan a declarar la evaluación fiscal, que es una vergüenza, ¿no? Yo le compraría cualquiera de esos departamentos, de esos valores, aunque no los vi. Y a Itaí Hackman le diría que si nació en Israel, ponga donde nació, ¿no? Porque pone nacido en el exterior. Qué lío con eso, ¿no? Me contame un poco, a ver, Débora, el tema de Itaí Hackman, que quedó ahí, viste, un cruce creo que con Sabrina. Waldo Wolf, Y ¿no? con Sabina Mayet. Y con Sabina Porque Mayet. es inexplicable. Si él nació en Israel y en el contexto, imagino yo, después del 7 de octubre, porque desconozco si anteriormente hacía o no esa diferenciación, dice nacido en el exterior. Él nació en Israel. ¿Y por qué no pone Israel? Porque es realmente, para mí, un sesgo rayano con el antisemitismo, el renegar de su propio origen. Vos sabés que una característica del antisemitismo es la extranjerización del judío, es decir, pensar que porque alguien es judío no es argentino. Bueno, hay muchas maneras de ejercer, digamos, o de tener posiciones antisemitas. Y es inexplicable que reniegue de haber nacido en Israel como si fuera una vergüenza, como si fuera algo que para él debe ser escondido, como claramente no nació en el país, nació en el extranjero. Bueno, ¿no? y hablando de elecciones, nos metemos ya en elecciones, pero dame una sola línea, Luis. ¿Permitió que le abran el teléfono Juan Grabois en la causa en la que está imputado por usurpación del Instituto Perón? Está haciendo todo lo posible y también todo lo imposible para evitarlo. Distintas presentaciones de sus abogados en la causa judicial diciendo que es una medida anticonstitucional que le abran el teléfono celular. ¿Por qué? Porque la justicia tiene semiprobado que él fue protagonista de los hechos violentos y que se rompió patrimonio público. Damián Dipache, aguantame un segundito que vamos a hablar de los mercados, porque de acá a las elecciones me parece que van a seguir con cierta volatilidad. Ya llegó Alejandro Fargosi también. Hablamos de elecciones y humor social. No sé si llegaron a hacer la carátula miedo o pánico al kirchnerismo versus bronca. Póneme la carátula. Eso es lo que me repetían, porque por un lado dicen que hay bronca, incluso con gente que antes lo votó contra Milei, eso es una disputa, y lo que Pablo Semán dice, bueno, se empezó a generar el antimileísmo, y por el otro lado el miedo, el pánico a volver al kirchnerismo. ¿Qué es lo que está predominando? Cristian Boutier, buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? En tus encuestas, en el humor social y en los números. A ver, yo creo que la elección de Provincia de Buenos Aires despertó un antikirchnerismo. Los 14 puntos en Provincia de Buenos Aires despertaron ese antikirchnerismo que se convirtió en el nuevo vector de la elección de la mano del antimileísmo. ¿Se entiende? El antimileísmo se expresó en Provincia de Buenos Aires con los 47 puntos. Y despertó al antikirchnerismo. Y despertó el antikirchnerismo, lo despertó y lo estamos viendo con la intención de ir a votar. Porque el antikirchnerismo, en el marco de la apatía sobre Javier Milei, decía, me quedo en mi casa y no voto para votar un candidato que no estoy motivado, una fuerza, no estoy motivado, me quedo en mi casa y no voto. Pero como sacó 14 puntos en la provincia de Buenos Aires,
se despertó en el marco de decir, yo sé que si se cae este gobierno vuelve el kirchnerismo, porque me lo demostró en provincia. Está sucediendo eso. Nosotros tenemos el Sí. 69% a nivel nacional que nos confirman que irá a votar. Ok. Y esto es un parámetro de que ese segmento... está Todavía haciendo votar. mantenés casi el 70%. Sí, totalmente. Y todavía mantenés la idea, perdón, Sí, Débora, sí. todavía mantenés la idea de que se está recuperando el voto que perdió, o sea, que se está disminuyendo la diferencia que hubo ¿En provincia de Buenos Aires? Sí. Totalmente. Pero aparte, a ver, por los problemas del peronismo y por los plusvalores de Libertad Avanza. Libertad Avanza está capitalizando toda esta pecera antikirchnerista, ya no tiene más los Petreca, los Pasaglia, la está capitalizando toda y encima con mayor caudal electoral, porque está participando más gente. Y del lado del peronismo tenés apéndices, los Fernando Grey, los Cunio, varios candidatos que te están marcando, que se llevan parte de la porcioncita que fue de Fuerza Patria en septiembre. Entiendo, ahora vuelvo a vos, Débora. Sí. No, decime eso. No, que esto es lo que les reclama Cristina Kicillof todavía hoy, que cree que la elección desdoblada en la provincia de Buenos Aires fue un error porque funcionó como una suerte de paso y que daría, como dice Cristian, a muchos por este miedo a la vuelta del kirchnerismo, bueno, la asistencia a las urnas, Obvio. votar con la alternativa de la Libertad Avanza. Y déjame ¿no? que te diga, es cierto que hay una interna en el gobierno, yo lo planteé, es indisimulable. Ahora, la interna del PJ, la única diferencia es que la disimula. Tienen un odio, un problemas personales entre Cristina, Axel Kicillof y Massa, que es mucho peor a la interna del oficialismo. ¿Vos ves lo mismo que ve Cristian Boutier, Gabriel? Sí, claro, claro. Me parece que el peronismo actúa con una estrategia muy clara de disimular, por supuesto, fingir unidad, porque los une Milei más que otra cosa, pero sobre todas las cosas me gustaría incorporar una cosa más. En las 24 provincias va a haber color violeta y eso va a hacer que el modo de interpretación de los resultados el 27 de octubre sea mucho más complicado para los otros que van a tener que explicar, a diferencia del oficialismo. Yo creo que hay dos vertientes muy importantes para explicar el 27 de octubre. La primera es, por supuesto, los votos totales. Y eso va a requerir interpretación del peronismo, cosa de que del color violeta no. Y la otra cosa, que no lo beneficia tanto al oficialismo nacional, es, bueno, la cantidad final de diputados y senadores que van a entrar al Congreso y que van a estar predispuestos a votarle por lo menos las leyes o por lo menos los vetos. Otra gran discusión, otro debate es cómo se deben contar los votos. El domingo va a haber un programa especial, vamos a estar muchos de nosotros acá. ¿Cómo se deben contar los votos? ¿Por el total o separados de alguna manera determinada? Fuerza Patria está en 13 distritos y no en los 24. Y la Libertad Avanza sí, pero en un distrito que está Fuerza Patria y peronismo siempre más. ¿Hay que sumar esos votos o no hay que sumarlos? Mirá, yo creo que siempre es de acuerdo a la pregunta que hagas. Si vos me hablas de gobernabilidad 2025, 2026, 2027, te digo, miremos el Congreso. A ver cómo queda la permeabilidad del gobierno para poder ir a negociar. Pero está bien. Entonces, que el PJ diga, che, no me cuenten los votos así porque no me gusta. Pero claro, porque ahí va a haber una batalla narrativa, Sí, pero en realidad depende de la pregunta que hagamos. Pero llegó de esta manera por la mala praxis política, por la interna entre el kirchnerismo y otros sectores que incluso en este momento tampoco hicieron presentaciones para decir, cuéntenme los votos como Fuerza Patria. Esto es muy importante porque aparte tenés provincias como Santiago del Estero, donde Zamora va como candidato de Frente Cívico y hay un candidato de Fuerza Patria. No podés contar los dos. Y acá tenemos una mega boleta, creo que la tomó en algún momento Débora Plager de la provincia de Buenos Aires. Vamos a plantear algunas explicaciones. Pero, ¿cómo hay que contar los votos para vos, Boutier? A ver, está claro que son los votos de Fuerza Patria y Libertad Avanza y el resto de las fuerzas. A ver, ¿recuerdan cuál fue el resultado en provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre? Sí. 47-33. Sí, y ahí se sumó y era una... Cada distrito. No me mostraron las Claro, 8 secciones, yo no sumamos todos los recuerdo el distritos. resultado de la quinta sección y de la séptima. ¿Se entiende? Porque el Sí. impacto fue 47-33. Y no todos ¿Por qué los sería fuerzas se distinto ahora? presentaban en todos los distritos. Bueno, pero ahí Tenías había un hechos, distrito. somos. Había un distrito que era provincia de Buenos Aires. Acá no hay un distrito que es Argentina para poder sumarlo, porque cada elección es un mundo separado. No te olvides de Corrientes, va a ir con distintos colores y distintos nombres. Claro. Por lo tanto, ¿cómo vas a hacer para nombrar? Yo entiendo la lógica de, por ejemplo, que el Frente Renovador de la Concordia de Misiones sea posible de sumarlo a Fuerza Patria, No pero también es necesariamente. posible de que no, porque No, si después porque en si el demostró Congreso que es pendular, votan- es por pendular. eso digo que Sí. el oficialismo en ese sentido, si muestra el crecimiento en bancas y aparte de que va a poder consolidar por lo menos ese tercio, por lo menos va a decir cumplimos con el objetivo circunstancial de esta elección. Esta es la boleta de provincia, pero Fargosi es candidato en la ciudad. Alejandro Fargosi, buenas noches. ¿Qué se va a votar en la ciudad?
¿por qué se va a votar? ¿Cuál va a ser la discusión en la ciudad? Buenas noches. Y está formulada la pregunta. Bien. En la ciudad se vota, en definitiva, lo mismo que se vota en el resto del país, porque nosotros no estamos discutiendo la problemática ciudadana, sino la problemática nacional. Y la problemática nacional es, seguimos con la reforma que queremos hacer en materia penal, seguimos con la reforma en materia previsional, seguimos con la reforma en materia laboral, seguimos con la reforma en materia impositiva, que es básico. Hasta ahora, ¿qué es lo que ha hecho el presidente? Ha tenido la mitad de la ley bases, que fue la que quedó viva después de las negociaciones para su aprobación, y con DNUs que están sometidos al intento de no seguir como venían regulados hasta ahora, más regulaciones. Pero tenemos que pasar a la etapa legislativa. Para pasar a la etapa legislativa no nos basta con el 15% de diputados y el 10% de senadores. Tenemos que reforzar eso, que tiene dos efectos. Esto es importante remarcarlo. Vamos. Cuando uno tiene más diputados y más senadores, obviamente que tiene mayor poder de voto. El mayor poder de voto fortifica las negociaciones. Pero además, cuando gana una elección, o cuando predomina en una elección, los miembros de la oposición también perciben que la gente está apuntando por otro lado, claro, y son más dúctiles para negociar. Claro, está bien eso. De alguna manera le empujan, hay una corriente que empuja a negociar. Ya vamos a hablar de por qué se considera esencial discutir la reforma laboral. Pero vos podés poner en el aire, Matías, el último spot de La Libertad Avanza, donde el presidente Javier Milei vuelve a decir, mire, esta no es una elección más, es una elección bisagra que va a llevar a la Argentina para un lado o para el otro, depende del resultado. ¿La tenés? Digo, es el último spot y llegó hace minutos y fue muy enfático el presidente. Es el que va a empezar a correr dentro de minutos u horas en toda la campaña, o considerar los spots de campaña. ¿Lo tenés? ¿Lo ponemos? No, 1, 2... No, no lo tenés. Hablemos de la reforma laboral y por qué es tan importante, Damián Dipache. Bueno, hay no se debate mucho en esta campaña, pero hay dos ejes claves. Una es reforma laboral, reforma tributaria. ¿Cuáles son los puntos de partida?